queremos dar la bienvenida a la coordinadora de Extensión Universitaria, la doctora Elsa Muñiz García, a la maestra Adel Goldschmidt y a la maestra Andrea Caballero. A continuación, les leeré un poquito sobre la historia de la maestra Adel Goldschmidt. Ella nace en Washington, Estados Unidos, en 1942. En 1960 a 1964 tiene estudios de arte en la Universidad de Cincinnati, en Estados Unidos. De 1972 a 1976 estudia cerámica en la Escuela de Diseño y Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes, ya aquí en México. Las técnicas que ella maneja son esculturas y relieves en alta temperatura y raku, que es la técnica japonesa de baja temperatura. Ha participado en más de 55 exposiciones entre colectivas e individuales. En 1990 obtuvo mención honorífica en la primera Bienal de Cerámica del Museo de Arte Moderno de México. Del 2000 al 2017 ha sido miembro del consejo de la primera y la quinta Bienal de Cerámica Utilitaria en el Museo Franz Mayer y fue juez de la quinta Bienal de Cerámica Utilitaria. Ella describe que su trabajo se aleja de lo utilitario. Es el mismo barro quien le dice qué figura se va a formar, aunque debe decir que los rostros siempre han sido una figura recurrente en su obra. Esto pues representa la proximidad con el otro. A continuación, le cedemos la palabra a la doctora Elsa Muñiz, coordinadora de Extensión Universitaria. Buenos días, tengan todos y todas ustedes. Es un honor para la Coordinación de Extensión Universitaria, a través del proyecto Galería del Sur, recibir a la maestra Goldschmidt y exponer su obra. Es muy importante para las actividades culturales que promueve la Coordinación de Extensión Universitaria, llevar a ustedes obras de esta calidad. Me da mucho gusto recibirlas a los estudiantes con esta maravillosa exposición. Quienes por primera vez están participando de una actividad como esta, espero que sea de su agrado. Esperamos que no sea la primera vez que los recibimos en este recinto del Consejo Académico y que no sea la única vez que los recibamos en una actividad de este tipo. Como decía, es muy importante para las actividades que desarrollamos que la maestra Goldschmidt haya decidido exponer su obra en nuestra galería. Muchas gracias y bueno, es todo lo que yo tengo que decir. Solo agradecimiento para los presentes y para la maestra. Y antes de concluir, me gustaría también agradecer a la maestra Cabello, que está con nosotras y con nosotros, y ella es la coordinadora de la Bienal de Cerámica. Gracias por estar con nosotras, con nosotros, y pues les agradezco. Maestra Goldschmidt. Yo siento como en esta parte de mi vida que es tiempo de compartir. Bueno, siempre era en mi vida porque yo era maestra de arte y que compartir las ideas, las técnicas, todo lo que nosotros de viejos conocemos para que ustedes puedan seguir, puedan hacer cosas mejores que nosotros ha hecho. Y entonces que este es el razón que realmente para mí es más importante tener algo con ustedes que en una galería o un museo grandote. Porque mira, realmente ustedes van a ser los que lo van a seguir y lo van a seguir haciendo cosas increíbles. Porque entiendo que ustedes están estudiando en diseño industrial, ¿verdad? O diseño en un lado aquí en la escuela. Y este sí va a ser importante para
la comunidad y para el país como México, porque México es muy importante que avanzamos y compartimos. Una razón que yo estudié cerámica aquí en México, tuve que estudiar algo para tener un carro que tenía, porque no tuvimos dinero para comprar uno aquí en México. Entonces fui a la escuela de diseño y artesanía y fui de todos los talleres, a ver qué era el más que quiso estudiar. Que cuando yo estuve en Cincinnati, en la Universidad de Cincinnati, estudiando arte plástico, que la cerámica era completamente secreto. Tuvimos una clase de cerámica, pero ¿qué cerámica? Que nunca lo vi el horno. Nunca hice un engobe o un barniz. No, ni hice el barro. Todo era así, aquí está, como una de kinder. Pero que sí no es como una puede avanzar una técnica, ¿no? Entonces, cuando fui con el señor Nash, que era el gran ceramista, que dijo, danos recetas, ¿cómo lo hace? Y no, sí, esto es para ustedes para buscar. Pero ¿cómo busca una si no tiene el base? Y entonces en la Escuela de Artesanía aquí en México, que estudié 4 años y medio con el maestro Ángel y Max Díaz, que hizo todas las formas de ¿cómo se llama?, de yeso. Entonces, en 4 años y medio, ellos enseñaron que era tantas técnicas que de veras que estuvo increíble, ¿no? De baja temperatura, alta temperatura, para vaciar, moldes, todo. Entonces, una tiene base y se puede seguir. Y una de las cosas que me pasó cuando estuve como estudiante, y era cuando tenía 2 chiquitas, ¿no? Entonces, correr de la casa, de la escuela, hacer las cosas, boom, boom, boom. Pero que llegó una señora de Aceros en Dios, que su esposo estuvo trabajando en México, entonces que le dieron chance, como era ceramista, a trabajar en la escuela, porque no tenía taller en México. Entonces que ella nos enseñó a hacer raku. Era una técnica que era la primera vez que lo hicieron en México y era en 1973 o 74, más o menos en ese año. Y hicimos un horno, hicimos todas las cosas y de entonces era la técnica que a mí me dio más, no sé, me calentó más, ¿no? Sí era algo que mi espíritu creativo como abrió. Siempre me gustó hacer cosas como esculturas, si era en baja temperatura o era hasta en gris, pero que los colores, las cosas de raku, sí me abrió mucho más la alma, ¿no? Que yo, mira, raku, que tiene características que otra cerámica no tiene. Que en
lo ves muy cerca, una pieza que tengo aquí en la sala. Y lo ves, esta barniz es una especial que se llama craquelado. Y se ve como es un barniz blanco, pero no es blanco. Este es claro. Entonces realmente tiene que tener un base blanco para que es blanco, ¿no? Y los craquelados que ellos, bueno, se hace como ellos quieren. Y una de las cosas misteriosas de raku es que cuando una saca la pieza del horno, no tiene idea cómo se va a hacer, cómo es, ¿no? No, la pieza está a rojo vivo cuando se sale del horno. 980 grados más o menos, ¿ok? Entonces, ¿cómo es? ¿Qué color es? ¿Cómo va a ser? Uno no sabe hasta el momento de enfriamiento. Y cuando enfría es cuando realmente una va a conocer su obra, ¿no? Que voy a explicar un poquito qué es y cómo yo lo hago. Mi taller es muy rústico. Yo comencé a tener mi propio taller que con muy poco dinero, pero estoy hablando de muy poco dinero. Entonces que el lavamanos lo encontré en un depósito para 50 pesos, cosas así para hacer mi taller, ¿no? Porque la razón que hice mi taller es que yo en la escuela de artesanía tuvimos que hacer de platos, vajilla. Tuvimos que hacer un vajilla. Entonces yo decidí, voy a hacer porque yo hago comida china. Voy a hacer una de comida china. Lo hice platos, cuchara, un lugar para las chopsticks, cosas así. Era como 9 diferentes moldes y piezas. Lo metí un mañana en el horno de la escuela. El otro día llegó para ver cómo salió, porque en la tarde iban a hacer la quema y el otro día abrir el horno. Entonces era como 4 meses de trabajo, que tenía 8 piezas, cada pieza tenía como 60 piezas, ¿no? Abro el horno y que veo que todas las piezas están llenas de tizne. Piezas de cerámica de otra pieza. En la tarde, una persona abrió el horno, puso una pieza mojada en el horno, lo cerró y para perder todo el trabajo. Entonces le dije, bueno, si voy a seguir haciendo cerámica, tengo que tener mis propios equipos. Y con eso lo comencé. En el proceso, primera cosa que tiene que hacer es tener un barro que va a resistir un shock térmico. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tiene que tener chamota, que es grog en inglés, para
que en el barro, y lo puedes ver, que este barro no es muy liso, ¿no? Este es barro seco y tantas veces que quiere usarlo, si no está quemada, lo puedes usarlo. El grog es barro, arcilla quemada y rompido a un tamaño fino y se encuerpa, se pone con el barro para que tiene más fuerza y el shock térmico es más posible. Porque en las primeras piezas que yo hice, perdí mucho. Que por cada 5 piezas que hice, 2 o 3 salieron porque se rompieron. Entonces, la primera cosa es encontrar un barro que funciona, que con la fórmula que uno va a usar. Para mí, el de Faro, que es Black Label, era más constante, porque aquí en México tenemos muchas minas, pero unos no son muy regulados. Entonces, un costal puede salir bien y otro costal no. Entonces, uno está rasgando mucho la pieza que está haciendo, ¿no? El otro, por favor. Entonces, ¿qué? Que aquí lo puedo ver, mira, que hay muchos modos. Yo hago con placas. Y lo pongo mis piezas, que muchos que lo ves allá, lo ves que tienen textura. Esta textura es porque cuando hago la placa, lo hago encima de tela que lo va a dar una textura. Y con eso es parte de, bueno, hay partes que lo quiero liso y partes que lo pongo textura. Que con estos instrumentos, que muchos que lo hago yo y otros que se compran, ¿no? Y muchas cosas que uno va a Home Depot y se va y busca cosas, puede hacer que es una persona que se va a pintar pared y quiere una textura en la pared. Este está bueno también para cerámica. Que se va a donde uno hace pasteles. Y a donde hacen pasteles y lo hacen cosas, rodeos para hacer galletas, está increíble. Esta textura que lo ves aquí es una textura de galletas. Y que estas cosas se da características diferentes a su trabajo, ¿no? Todo no es porque este es para cerámica, que uno tiene que ver a todos los lados y buscar cosas que realmente hace más imaginación a tu trabajo, ¿no? El otro, ¿no? Por favor. Esta horno que mi tía cuando se murió, que me dejó dinero, y entonces que se llama Sadie. Esta sí era de mi tía. Y que esta me quitó horas de trabajo, de estar sola en mi taller, hay veces, porque con el otro horno que tenía para hacer el sancocho, el primer quema, que hay veces que tuve que hacer 12 horas, ¿no?
Y este era después de la escuela, ¿no? De dar clases en la escuela. Entonces, a veces estuve horas y horas enteras. Entonces, con esta eléctrica se hizo mucho más fácil la quema. Que al lado se puede ver aquí, estos son tabiques que yo uso para hacer el horno de racú. Vamos a ver más adelante. Ok. El otro, por favor. Ok. Varias barnices, porque mira, con una no se hace. Tengo barnices que son las que he usado siempre de años y años. Mira, tengo 50 años haciendo cerámica, entonces muchos son de muchos años, ¿no? Pero otros que lo ve aquí, lo llamo mystery. Mystery es barnices que lo hice, no me gustó como salieron. Entonces, ¿qué hago? Un día lo pongo todos en un bote, lo mezclo a ver cómo sale. Y he pasado, nunca puedo hacerlo de vuelta, ¿no? Porque son mystery, ¿no? Tienen tantas diferentes cosas que no se puede. Estas que son, hay veces que me da cosas que son más increíbles que barnices que he hecho año tras año. Okay. Otra. Aquí que yo me encantan los pinceles, ¿no? Y que se puede ver que hay pincel para todo. Pero aquí, en esta, lo ve algo que lo uso en la decoración, que esta es látex. Se puede usar cera, pero el látex es más fácil usar, ¿no? Entonces, poniendo látex en estos lugares, o hay veces que nada más lo tiro un área con látex, esto da un espacio que los barnices no lo van a cubrir. Entonces, que se queda el barro sin nada. Que cuando con el quema, el látex se quema. Igual si era de cera, igual se quema, ¿no? A 500 grados, ¿sí? Ni hablar de 900, ¿no? Ok, el otro. Estos son mi equipo, porque mira, que realmente que este sí es que me cuida, que mi esposo es médico y una de sus pacientes que era bombero en el aeropuerto. Y estos son su equipo de bombero que ya no funcionó para fuego, ¿no? Dura, pero para mí sí. Entonces que esta es de un bombero. Estas son pinzas que lo uso con estos guantes, que las pinzas que me da un espacio para que no me queme. Porque cuando hago la quema, que lo bajo la flama, pero nunca lo quito. Porque si lo quito, entonces que la pieza se va a enfriar y que
no va a tener la oxidación, reducción que quiero. Tiene que estar la pieza muy caliente cuando lo saco del horno. Y que no lo pongo una pieza en el horno a la vez, ¿no? Yo lo pongo varias a la vez. Esta es de asbesto y entonces también es otra protección. Esta es de una que hace, ¿cómo se llama? Welding, que es un soldador, que esta para proteger mi cara. Y con estas pinzas lo saco del horno y lo pongo en botes. Estos botes lo tienen material orgánico. Esto lo puede ver que es acerrín y que también papel, el empaque que usa papel así picado y cosas así. Este sí es muy bueno para usar. Sí, este es mi horno. Este sí, yo lo vi algo similar en una revista y yo lo creí este horno. Que el base aquí abajo es de concreto. Okay, tuve que hacer un base de concreto. Después se va con tabiques, de construcción. Estos son de construcción. Que encima de esto, estos son de alta temperatura. Estos son como de altos hornos, uso para sus hornos. Estos son tabiques especial que tiene que comprarlo en lugares donde venden tabiques. No se puede usar tabiques normales. Este sí no aguanta. Que estas, estos son los tabiques de alto hornos. Aquí es una placa de alto horno. Esta placa que está en un base que está subido del piso. Porque si ustedes ven, aquí este es a donde entra el gas. El flama entra aquí. Ay, perdón que no tengo cuando está haciendo. Cuando yo cierro el horno, lo cierro así y tengo que cerrar todo, porque las ratas le encanta este material. Entran y comen todo. Entonces que todo está completamente cerrado para que ellos no entren. Yo construí este horno con la posibilidad de hacerlo más alto o más bajito. Entonces, ninguna de estos tabiques están con cemento, están sobrepuestos. Entonces, si yo tengo una pieza que es más alto, yo puedo hacerlo más alto. Porque este es un placo de acero con material aquí cerámico, así. Mucha gente hace todo su horno de este material. Este es material de alta temperatura, ¿no? Entonces, que aquí, esta placa lo puedo quitar, lo puedo bajarlo o puedo subirlo, que como está la pieza. Esta es la quemadora. Muy viejo, pero muy funcional.
Y esta lo pongo aquí a donde está la abertura, que es esta. La flama va aquí y circula abajo y que se va aquí, el aire se va hasta acá y se va hasta que se abre estos lugares y que el aire tiene que fluir por dentro del horno, porque si las piezas, si no entra, va a haber unas piezas que se toca y otras que no. Entonces, el aire, como hace el horno, es para que el aire entra y quema todo. Estos postes, yo lo pongo aquí por dentro y todas mis placas se van haciendo así. Todos para que yo, cuando entran, lo veo para que yo puedo agarrarlo con mis pinzas. Agarrarlo y meterlo en los botes. Lo pongo en los botes, lo tengo papel periódico mojada, lo pongo encima de los botes de metal, lo tapo, lo dejo 5 minutos, no mucho, porque si deja demasiado, todo sale negro. Entonces que lo saco, lo rompo el papel, lo saco y lo pongo en agua. Entonces, ¿qué está pasando? El horno 950 grados. El día, ¿cuánto es? 37, 30, 25. Esta pieza tiene que aguantar de 900 a 30. Otra vez, con las pinzas, lo pongo por dentro del bote. ¿Qué tiene que aguantar? Otra vez hay flama. Y hay flama, pero flama. Porque la pieza se ponga, que todo está por dentro de este bote, está de fuego. Otra vez afuera y al agua 30. Entonces es un material que tiene que aguantar muchas temperaturas. Sí. Esta es mi técnica y que yo creo que mi modo de hacer cerámica es porque yo estudié primero arte plástico, ¿no? Entonces que quiso hacer algo así de escultura, ¿no? Pero aquí en México, que cuando yo comencé a hacer cerámica en México, había un grupo, Cono Díaz, que estoy hablando de 1970, hace 50 años. Había 10 personas que estuvieron haciendo que en México cerámica contemporánea. 10 personas. No había muchos. Y de esas 10 personas que hoy estamos viendo de una comunidad increíble, de muchísima gente con muchas ideas, pero increíbles. Pero tenemos ceramistas aquí en México que no hay en el mundo, ¿no? México es muy, muy creativo. Yo con mucho gusto, si quiere organizar un taller en mi taller para que pueda ver de primera mano exactamente cómo se hace la quema, yo con mucho gusto. Sí que podemos
compartir fórmulas y muchas cosas, ¿no? Que con sus profesores, si quiere organizar esto, yo con mucho gusto lo comparto, ¿no? Sí. Okay. Y gracias por la invitación, que este es el único modo que podemos seguir, ¿no? Tenemos que, y un día más adelante va a ser de ustedes que tienen que compartir con otros sus conocimientos, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Adele. Los invitamos a todos a visitar la sala de exposición que tenemos aquí a un lado. Es justo los 50 años de descubrimiento, dándole una voz creativa al barro. Ahí podrán visitar toda la exposición, la cual estará hasta el 13 de mayo. También los invitamos a que consuman todo lo que trae Extensión Universitaria para ustedes, tanto en actividades culturales, lo de danza, teatro, cine, música. No nos queda más que agradecer a ustedes su atención. También agradecemos a todo el personal de la Coordinación de Extensión Universitaria y al personal de la sección de producción videográfica y sonorización por todo su apoyo. Maestra Adele, maestra Andrea, muchas gracias por acompañarnos, doctora Elsa.